Estimados estudiantes, damos inicio a la sección número 2 del tema de disoluciones del curso de Fundamentos de Química Biológica. Continuando con las propiedades de los solutos en disolución, vamos a introducir el concepto de solubilidad, que se refiere a la cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad dada de disolvente. Basándonos en esto, existen tres tipos de disoluciones. La primera es una disolución no saturada. Esta disolución se produce cuando la disolución no contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en él. La disolución saturada se produce cuando la disolución contiene la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en el disolvente. Y la disolución sobresaturada cuando la disolución contiene más de la cantidad máxima de soluto que puede disolverse. En particular, estas disoluciones son muy inestables y el exceso de soluto cristaliza fácilmente ante pequeños cambios. Para preparar las disoluciones saturadas, se añade una cantidad de soluto mayor a la que el disolvente puede disolver. De esta manera se da un equilibrio, como podemos ver, entre el soluto y el solvente y la disolución saturada. En el caso de las sobresaturadas, es necesario saturarlas a una temperatura mayor. Estas disoluciones, como dijimos anteriormente, son muy inestables y es normal que ante cambios muy fuertes, por ejemplo de temperatura o un golpe, se dé el proceso de cristalización y precipiten. El aumento de la solubilidad con el aumento de la temperatura es una condición que se cumple para la mayoría de los compuestos sólidos. Sin embargo, podemos ver que no es una regla que se aplica a todas las sustancias sólidas. Podemos ver en el siguiente gráfico cómo en el caso del sulfato de sodio, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad. Y en el caso del cloruro de sodio, a pesar de que sí hay un aumento de la solubilidad con la temperatura, no es un aumento tan considerable como podemos observar, por ejemplo, con el nitrato de potasio. Con los gases pasa lo contrario. Cuando hablamos de gases tenemos que relacionar su solubilidad a la presión. Esta relación se conoce como la ley de Henry, que dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión que el gas ejerce sobre la superficie del líquido. Esto quiere decir que a mayor presión, mayor solubilidad y a menor presión, menor solubilidad. Este fenómeno lo podemos ver en las bebidas gaseosas. Estas se empacan a altas presiones para que el gas se solubilice. Al abrirla se libera presión, o sea, esta disminuye y la solubilidad por lo tanto también disminuye, produciendo un sonido de escape de gas cuando abrimos la botella o la lata. Ya hemos hablado de las propiedades de los solutos, disolventes y de las disoluciones. Ahora vamos a ver el manejo cuantitativo de la información que tenemos relacionada a estos conceptos. La concentración está definida como la cantidad de soluto que hay en una cantidad definida de disolución. Existen tres formas de expresar esta concentración. La primera es el porcentaje masa-masa, la segunda el porcentaje en volumen, la tercera el porcentaje masa-volumen y la cuarta la molaridad. En el caso del porcentaje en masa, nos indica la masa de soluto que hay en 100 gramos de disolución. La masa de disolución es finalmente la suma de la masa del soluto y del disolvente en gramos, como se puede ver en la siguiente ecuación. Realicemos el siguiente ejercicio. Expresa en porcentaje masa-masa la siguiente disolución: 40 gramos de hidróxido de potasio en 200 mililitros de agua. Considere que la densidad del agua es 0.997 gramos por mililitro. Como paso número 1, debemos pasar los mililitros de agua a gramos de agua, puesto que el porcentaje masa-masa nos pide trabajar todo en gramos. Para ello, utilizamos la densidad que nos está dando, en la que eliminamos los mililitros y finalmente nos da que 200 mililitros de agua equivalen a 199.4 gramos de agua. Como paso número 2, calculamos el porcentaje masa-masa por medio de la ecuación que venimos estudiando. Vean ustedes que la masa de la disolución es igual a la masa del hidróxido de potasio y a la masa calculada de agua multiplicada por 100.
Esto nos da 16.71% de porcentaje masa-masa de esa disolución. El porcentaje volumen-volumen indica el volumen de soluto en 100 mililitros de disolución. Vean que a diferencia del porcentaje masa-masa, en este caso estamos hablando de mililitros. Se usa principalmente para disoluciones de gases y líquidos. Las unidades de volumen deben ser siempre las mismas. Si trabajamos en litros, se trabaja todo en litros o en mililitros. El porcentaje volumen-volumen es igual al volumen de soluto entre el volumen total de la disolución. El porcentaje masa-volumen es una mezcla de los porcentajes que vimos anteriormente. Indica los gramos de soluto que hay en 100 mililitros de disolución y está dado por la ecuación que vemos en verde, los gramos de soluto entre los mililitros de disolución. Veamos el siguiente ejercicio. Calcule la cantidad de soluto necesario para preparar 50 mililitros de una disolución de cloruro de potasio al 5% masa-volumen. El paso número 1 consiste en utilizar la definición de porcentaje masa-volumen como factor de conversión. Esta definición nos decía que el porcentaje masa-volumen es igual a los gramos de soluto que hay en mililitros de disolución, específicamente 100 mililitros de disolución. En este caso, 5% masa-volumen equivale a 5 gramos de soluto entre 100 mililitros de disolución. Esto lo que nos quiere decir es que para preparar una disolución al 5% tenemos que pesar 5 gramos del soluto en 100 gramos de disolución. Con ese factor de conversión definido, pasamos al paso 2, que es calcular los gramos. Utilizamos los 50 mililitros que nos habla el problema y los multiplicamos por mi factor de conversión para eliminar los mililitros y dejar todo en gramos. Finalmente, tenemos que la cantidad de soluto necesaria para preparar 50 mililitros de esa disolución equivale a 2.5 gramos de soluto. Con respecto a la molaridad, que es el último tipo de cálculos de disolución que vamos a estudiar, esta nos indica el número de moles de soluto que hay en un litro de disolución. La molaridad nos permite obtener información básica a través de reacciones químicas que involucren disoluciones acuosas, porque si ustedes se acuerdan, una reacción química estequiométricamente está dada por los moles, al igual que la molaridad relaciona los moles por litro de disolución. Con respecto al siguiente ejercicio, vamos a realizar el cálculo de la molaridad de una disolución preparada con 4 gramos de hidróxido de potasio y 500 mililitros de disolución. Nos pide que consideremos que el peso molecular del hidróxido de potasio es 56.1 gramos por mol. Como paso número 1, tenemos que pasar los gramos de hidróxido de potasio a moles de hidróxido de potasio, ya que recordemos que la molaridad es igual a la cantidad de moles que existen en litros de disolución. Entonces, con ayuda del peso molecular vamos a pasar los gramos del hidróxido de potasio a moles. Esto nos da 0.071 moles de hidróxido de potasio. Como paso número 2, calculamos los litros de disolución. Pasamos los 500 mililitros que nos da el problema a litros de disolución. Esto nos deja un total de 0.5 litros. Finalmente, calculamos la molaridad. Como habíamos visto, la molaridad son los moles de soluto entre litros de disolución que ya calculamos. Es equivalente a 0.071 mol entre 0.5 litros de disolución, lo que nos da una molaridad de 0.14 moles por litro. El siguiente ejercicio nos pide que calculemos la cantidad de moles de cloruro de sodio que se necesitan para preparar 2 litros de una disolución de cloruro de sodio 2 molar. En este caso vamos a usar la definición de molaridad como factor de conversión. Nos están diciendo que tenemos una disolución de cloruro de sodio 2 molar. Esto quiere decir que existen 2 moles de soluto por 1 litro de disolución.
De aquí tenemos nuestro factor de conversión. 2 moles de soluto nos sirven para preparar 1 litro de disolución. El paso número 2 consiste en calcular el número de moles que existen en los 2 litros que vamos a analizar. Los litros se me van con los litros de mi factor de conversión calculado en el paso número 1 y finalmente nosotros tenemos que para preparar 2 litros de una disolución de cloruro de sodio 2 molar se requiere una cantidad de 4 mol de cloruro de sodio. Es muy normal que en nuestros lugares de trabajo preparemos disoluciones usando el método de dilución. Este consiste en preparar una dilución a partir de otra más concentrada. Por ejemplo, en la imagen podemos ver la disolución o dilución llevada a cabo en una cristalería muy común en los laboratorios que se conoce con el nombre de balones aforados. Se llaman así porque tienen una marca que nos dice un volumen exacto, que en este caso no se puede ver muy bien, pero si vemos en esta imagen, vemos que la marca de aforo está ubicada en ese lugar. En este caso, se tomó una cantidad conocida de una disolución de concentración también conocida y se agregó agua hasta la marca de aforo del balón, obteniendo una concentración más diluida. Con este proceso aplican las siguientes reglas. La cantidad de soluto es la misma en las 2 disoluciones, la concentrada y la diluida. Vean que no estamos agregando más soluto, solo agregamos disolvente. Por lo tanto, solo varía la concentración, no varía la cantidad de gramos o de moles de soluto. Otra regla está dada por la ecuación número 2. Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Esto quiere decir que de un lado tenemos la disolución concentrada y del otro lado tenemos. Realicemos el siguiente ejercicio. Calcule la concentración final de una disolución que se preparó tomando 0.025 litros de una disolución 6 molar de cloruro de sodio y que se diluyó con agua hasta un volumen de 0.1 litros. Como primer paso, vamos a acomodar los datos que se nos están dando en el problema, de acuerdo a la ecuación que ya conocemos, donde la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración 2 por el volumen 2. Sabemos que la concentración 1 equivale a la concentración de la disolución más concentrada, que en este caso sería 6 molar por el volumen que estamos tomando de esa concentración, de esa disolución, para tener una concentración incógnita de 0.1 litros de volumen. Como paso número 2, despejamos la concentración final y como podemos ver, los litros se nos van con los litros, dejándonos finalmente unidades de molaridad. Por lo tanto, la concentración de la disolución diluida equivale a 1.5 molar. Estimados estudiantes, hemos finalizado la sección número 2 del tema de disoluciones. Los invitamos a continuar con la sección siguiente.